Hola, queridísimos amigos. Cada día es más complicado resumir la situación mundial a causa del caos. Artículo de opinión. Tormenta casi perfecta. El arco iris viene después. El mundo cambia de manos. Estamos en tiempos históricos. El Nigredo dará paso al albedo. Se producirán eventos repentinos. Nadie conoce los detalles del futuro. Estamos presenciando el gran despertar. El dólar supera al euro por primera vez en 20 años. Comenzamos. Tenemos lo que parece ser una tormenta perfecta, según Cass Better, con diversos componentes que se unen como nunca antes habíamos visto en la historia. Estamos llegando al final de esta vieja era que nunca nos sirvió y solo nos dio la razón para elevar nuestra conciencia y salir del infierno. También se trata de convertirnos en una versión mucho mejor de nosotros mismos, brindándonos una nueva perspectiva que nos dará la libertad de crecer y evolucionar de formas que quizá nunca hubiéramos imaginado. El destino está interviniendo porque se producirán eventos repentinos y esclarecedores que pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Una vez que se ve algo, ya no se puede dejar de ver. Solo cuando el mal es forzado a salir a la luz, podemos vencerlo. Solo cuando ya no pueden operar las sombras, la gente puede ver la verdad por sí misma. Solo cuando las personas vean la verdad por sí mismas, comprenderán la verdadera naturaleza de su engaño. Ver es creer. A veces no se puede decir al público la verdad, debes mostrarla. Solo entonces la gente encontrará la voluntad de cambiar. Tenía que ser así porque no se podía hacer de otro modo. Deben suceder estos acontecimientos para despertar a la humanidad. El reinado del mal se ha acabado y sus máscaras están cayendo para que todos vean quiénes son ellos realmente y cuáles son sus planes. No hay dónde esconderse ni dónde correr, porque nadie escapa de sí mismo. Estamos llegando al final de la vieja era. A pesar de que el mundo está cambiando, hay mucha gente que se queja. ¿Dónde estabas cuando hubo súplicas de ayuda? ¿Dónde estabas cuando había desesperación por hacer un cambio? ¿Dónde estabas cuando conspiraron? ¿Dónde estaba cuando crearon estragos? ¿Fuiste el iniciador o la víctima? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué camino has elegido en este mundo cambiante? ¿Qué harás para ayudar ahora? Cuesta abajo. Parece que todos se han puesto de acuerdo en jorobarnos para que espabilemos, porque el mundo va de cabeza y cuesta abajo. Se tuercen todos los índices económicos, como si existiera una gran conspiración en nuestra contra. Pero solo unos pocos serán los grandes perdedores, porque la mayoría no tenemos demasiado que perder, salvo nuestra libertad. El arco iris es lo que viene después de una tormenta, y parece que ya se están viendo algunos colores en medio de los truenos fabricados para asustar, porque un ser humano informado y despierto no tiene motivos para temer a nadie más que a Dios. Las piezas comienzan a encajar en medio del caos para quien tiene una observación aguda, y estamos en la parte más fea de este proceso, que es la caída. No espero que dure mucho, porque estamos a punto de tocar fondo. La jefa del FMI, doña Kristalina Georgieva, no parece muy optimista al respecto, ya que dijo, entre comillas, que 2022 va a ser un año duro y posiblemente 2023 sería un año aún más duro, con un mayor riesgo de recesión, y destacó que los países deberían hacer todo lo posible para reducir el nivel de inflación. No parece dar muchos ánimos como sería su obligación. La respuesta está en el viento. Bob Dylan describió este proceso en su famosa canción en la que yo sustituiría la palabra hombre por ser humano.
entre comillas. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarse hombre? ¿Cuántos mares debe navegar una paloma blanca antes de dormir en la arena? Sí. ¿Y cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el viento. Sí. ¿Y cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrastrada al mar? Sí. ¿Y cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libres? Sí. ¿Y cuántas veces un hombre gira la cabeza y finge que simplemente no ve? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el viento. Sí. ¿Y cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de poder ver el cielo? Sí. ¿Y cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír llorar a la gente? Sí. ¿Y cuántas muertes se necesitarán hasta que él sepa que demasiadas personas han muerto? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el viento. Cierra comillas. Nigredo. Entre comillas, no sé qué pasa que lo veo todo negro, como decía una canción. Es una descripción perfecta de la fase del nigredo, un concepto alquímico que designa una fase previa al albedo o sublimación en la transmutación de la materia. Asociado a la putrefacción, involucra una disolución en la materia prima para la generación de otra superior. Se ha asociado el nigredo al planeta Saturno, al elemento plomo y a la luna menguante, que es la fase lunar donde empieza. El nigredo significa negro o negrura. Denota en la alquimia la fase negra de la gran obra, es decir, el paso inicial en el camino de creación de la piedra filosofal, el de putrefacción y descomposición. Es el primer momento, el más crucial, simbolizado por un cuervo negro, en el que es necesario matar todos los ingredientes alquímicos, macerándolos y cocinándolos durante mucho tiempo en una masa negra uniforme. El nigredo representa la fase en que la materia se debe descomponer para que regrese a su etapa primitiva, es decir, a la condición del caos original del que se originó toda la creación. Primero es necesario destruir los elementos para que luego se puedan recomponer en una síntesis superior. Solve et coagula era precisamente el lema de los alquimistas, indicando las operaciones a realizar, de las cuales la disolución y descomposición constituyen el primer paso ineludible. Y no me digan que esto es de los malos, por la frase esta, solve et coagula, puesto que los malos siempre copian a los buenos para ofrecer una versión inferior. La confrontación con la sombra genera primero un estancamiento, una desilusión, un revés que ralentiza la acción y muestra la ineficacia de las convicciones. Solo entonces ocurre la inversión en lo contrario. El nigredo da paso al albedo. El descenso cada vez más profundo en el inconsciente se convierte repentinamente en una iluminación desde arriba. ¿Por qué creen ustedes que los místicos siempre suplican? Suplican la gracia divina, nada más. Noticias breves. El secretario general de la ONU tacha de importante paso adelante las negociaciones sobre la exportación del grano ucraniano. Rusia presenta propuestas para resolver el problema con las exportaciones agrícolas ucranianas. Erdogan ofrece apoyo a Zelensky para inicio de negociaciones con Rusia. Rusia y Ucrania avanzan en un principio de acuerdo para desbloquear el cereal en los puertos. Rusia podría desbloquear la exportación de grano ucraniano la próxima semana. La Unión Europea se atasca en su negociación para conceder más ayuda urgente a Ucrania. Estados Unidos se encuentra en discusiones detalladas con la Unión Europea y el Reino Unido para acordar un tope al precio del petróleo ruso.
El gobierno alemán aprueba activar centrales de carbón para ahorrar gas. El Eurogrupo abandona la política de ayudas fiscales generalizadas. Eurodiputados avalan una futura ley contra productos que ayudan a la deforestación. Bruselas alerta de problemas estructurales en Polonia y Hungría. Gazprom comunica que no puede garantizar el buen funcionamiento del gasoducto Nord Stream. Responsables europeos alertan de riesgos para la seguridad por la guerra en Ucrania. España. La bolsa española cayó el 0,87% y roza los 7.900 puntos por el alto IPC en Estados Unidos. La electricidad se dispara en España y supera los 300 euros el megavatio hora por primera vez desde marzo, cuando más se necesita el aire acondicionado. Marruecos acusa a España de negarse a auxiliar a los emigrantes en Melilla. Américas. Cubanos en Miami recuerdan el 11J con mensajes a Cuba, Biden, Canadá y la Unión Europea. Biden comparó la diversidad de la comunidad hispana con los tacos de desayuno. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos dijo: no somos tacos, no nos reduzcan a estereotipos. López Obrador desayuna con Kamala Harris, a quien llama su amiga. Comisión de Derechos Humanos pide al gobierno mexicano reparación por periodista asesinado. Paraguay espera 7 presidentes en la cumbre de Mercosur. El dólar marca un nuevo máximo en Chile y el Banco Central no descarta intervenir. La inflación en Chile alcanzará un 11% en 2022, según una encuesta del Banco Central. Castillo pide apoyo a la ONU para paliar la crisis alimentaria en Perú. Combustibles y créditos abrirán el diálogo en Ecuador entre gobierno e indígenas. El presidente de la Asamblea de la ONU visitará Guatemala esta semana. El Parlamento de Nicaragua aprueba un préstamo del BCIE ante la crisis de combustibles. La Asamblea de Panamá anuncia un recorte de gastos institucionales en medio de las protestas contra el gobierno por el aumento del costo de la vida. El Salvador cierra el flujo de información oficial sobre el régimen de excepción. El dólar marca nuevo techo en Colombia y cierra a 4.625 pesos. Un atentado del Clan del Golfo en el norte de Colombia deja un soldado muerto y 4 heridos. Una ONG venezolana lanza un proyecto a favor de los defensores de derechos humanos con el apoyo de la Unión Europea. Un antichavista pide defender a la población en la zona de frontera colombo-venezolana. El Banco Central y la directiva de Guaidó libran otro round judicial por las 32 toneladas de oro venezolano depositadas en Londres. Otra ronda en castellano, otra ronda. ¿Para qué usar palabras en inglés cuando existen en nuestro idioma? La llegada de turistas a Argentina, ahora todos son noticias de Argentina, que las he agrupado al final porque son muchas. La llegada de turistas a Argentina creció un 1.682,4% en mayo. Las patronales agrarias llaman a un paro en Argentina y el gobierno insiste en un diálogo para acercar posiciones. Argentina pide a empresas de consumo masivo asegurar precios y abastecimiento. Sigue subiendo la prima de riesgo en Argentina pese a anuncios económicos. Argentina descarta una devaluación del peso tras las tensiones cambiarias. Alberto Fernández recibe al expresidente Evo Morales en la Casa Rosada. Brasil. Brasil dice que espera comprar a Rusia todo el diésel que pueda. Brasil enfrenta un aumento del 23% de los casos de violencia contra líderes políticos.
El Congreso de Brasil da luz verde a que Bolsonaro aumente el gasto público a menos de 3 meses de las elecciones. Iberdrola Brasil firma un préstamo verde de 100 millones de euros con el Banco Mundial. Caos, hambre y muerte en Haití. Decenas de muertos en tiroteos en Puerto Príncipe. Está claro que esto ya no es de Brasil. Bueno. Economía. El dólar supera al euro por primera vez en 20 años. El euro ya ha perdido un 12% frente al dólar en 2022. El Banco de Canadá sorprende con una subida de 1 punto en los tipos de interés. El FMI rebaja su previsión de crecimiento de Estados Unidos al 2,3% este año. La inflación de Estados Unidos prosigue su ascenso y llega al 9,1%, la mayor desde 1961. Una investigación del Tesoro concluye que una moneda digital de Banco Central bien diseñada podría reducir la fragilidad financiera. Criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y Dogecoin siguen acumulando pérdidas. Ethereum sigue bajista, pero puede estar tocando fondo según Fidelity. Dogecoin baja ante la incertidumbre macroeconómica. Cardano capaz de lo peor a $0,20 y de lo mejor con subidas del 20%. Solana es demandada por obtener ganancias ilegales. Redes sociales. Twitter contraataca y dice que Musk incumplió las obligaciones del acuerdo. Twitter presentó una demanda en Delaware para obligar a Elon Musk a comprar la plataforma por $44.000 millones. Twitter contrata a grandes bateadores para perseguir a Musk después de que se retracta de un trato de $44.000 millones. Trump se enzarza en ataques con Musk y asegura que pudo haber hecho que se arrodillara y suplicara cuando era presidente. La tensión entre ambos aumentó después de que el exmandatario llamara a Musk artista de mierda en un mitin de la semana pasada en Alaska. Lógicamente, este insulto va entre comillas. Declaran culpable al ingeniero de la CIA que filtró documentos a Wikileaks. Colapso. El foro de Davos quiere la tierra de los agricultores holandeses. La verdadera razón de la política es que el gobierno holandés quiere la tierra. Los agricultores son ingobernables en el sentido de que son autosuficientes y poseen mucha tierra. Economista británico advierte que los ciudadanos enfrentarán escasez el próximo invierno gracias a las políticas de energía verde. Los trenes podrían dejar de funcionar en Estados Unidos dentro de una semana. El 18 de julio podría comenzar una huelga nacional de ferrocarriles. Lógicamente, queda menos de una semana. Así que esto lo corrijo. El gobernador demócrata de California tiene la intención de eliminar los automóviles que funcionan con gasolina para 2035 y sustituirlos por eléctricos. Actualmente no hay suficiente electricidad disponible en California para protegerse de los apagones. Asia. El presidente de Sri Lanka ha huido del país. China y la crisis marcan la cumbre de los líderes del Pacífico. El colapso bancario de China está en marcha en este momento. Arabia Saudita se distancia del petrodólar. Acercamiento entre Turquía y Armenia busca poner fin a una rivalidad de décadas. Rumores de guerra. Prosigue la ofensiva rusa en el este con nuevos ataques a Kharkov. El ejército ruso entra en Soledar y Seversk, después de una batalla prolongada. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que el comportamiento de Occidente está empujando al mundo al borde de una gran guerra imposible de ganar. Las fuerzas ucranianas realizan un ataque con lanzacohetes múltiples estadounidenses HIMARS
contra la provincia de Jersón. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.